Iniciamos con nuestro primer tema de hoy y la fuerte polémica en Colombia por la implementación de pistolas eléctricas o el taser, como también se llama, por parte de la policía. Mientras algunos defienden la llegada de estas armas y afirman que solo se utilizará en casos puntuales, organizaciones de derechos humanos la critican y señalan que es un arma letal que puede convertirse en un instrumento de tortura. La implementación de pistolas eléctricas o taser por parte de la policía colombiana prendió la polémica en el país. Mientras unos defienden el uso de la nueva arma, otros la critican. No estamos de acuerdo con el uso de armas que, por supuesto, violenten la integridad de las personas. Un elemento que ha sido estudiado, que está en el mercado hace más de 20 años, que es utilizado por más de 30 policías en el mundo y que hasta el momento no se ha reportado ningún tipo de accidente. Según varios especialistas en medicina, el uso de esta arma puede ser letal debido a una descarga de hasta 50.000 voltios que alteraría el ritmo del corazón, provocando complicaciones instantáneas que pondrían en riesgo la vida de quien reciba la descarga. Sin embargo, la compañía Taser, en su página oficial, desvirtúa este tipo de acusaciones y señala que el dispositivo ha sido utilizado en más de 2 millones de personas sin daños físicos. Además, señala que ha salvado 75.000 vidas y ha reducido en un 60% la posibilidad de obtener lesiones graves, tanto al policía como al agresor. La compañía también afirma que al menos 45 países en el mundo utilizan el taser. Entre ellos están Portugal, Francia, Reino Unido, Alemania, Brasil, Argentina y Estados Unidos. Precisamente en este último país, en agosto del 2013, el caso de un joven colombiano que murió víctima de una descarga eléctrica por un taser utilizado por la policía de Miami, cuando intentaban arrestarlo después de que lo vieron pintando un grafiti en un muro de la ciudad. Este caso tuvo en el ojo del huracán este tipo de armas consideradas no letales. Por esta razón, el padre del joven fallecido critica la entrada de los taser en Colombia. Tienen que hacer la advertencia que es letal y que es una ruleta rusa. Cualquier persona que tenga cualquier problema médico y es sometido a un impacto de eso puede morir. Varias organizaciones de derechos humanos denuncian que el uso del taser es excesivo y peligroso. En un reporte del 2012, Amnistía Internacional señala que este artefacto ha causado al menos 560 muertes y acusa a la policía de los Estados Unidos de no tener protocolos claros para el uso de este tipo de armas. Vamos a entrar a debatir y analizar, por supuesto, este tema desde Miami, Florida. Voy a saludar a Israel Hernández. Él es padre del joven colombiano que falleció el año pasado a causa de una descarga eléctrica realizada con una pistola taser en Estados Unidos. Un caso muy sonado aquí en Colombia y también en América Latina. Desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24 se encuentra junto a mí Sergio Fernández, vocero nacional de la Organización Colombiana de Estudiantes, la OCE, ex vocero de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil en Colombia, miembro del Polo Democrático, y en segundos tendremos al coronel Carlos Alberto Ardila, consultor del Centro de Naciones Unidas contra el tráfico de armas, municiones y explosivos. Él es experto también en seguridad y defensa. En minutos vamos a tener un contacto con él. Voy a empezar con el señor Fernández. Señor Fernández, ¿qué opina usted de la posición de la policía frente a esta implementación, que incluso no es nueva en Colombia? Ya hay quienes lo utilizaban, entiendo que el Gaula, el ESMAD, que son los antimotines, la policía en Colombia, pero ahora va a ser la Policía Nacional la que vigila el barrio, la que vigila los cuadrantes, quienes van a hacer uso de esta arma. ¿Qué opina usted de esa nueva implementación? Pues creo que hay dos discusiones aquí. La primera es una discusión de tipo jurídico. En 1986, a través de la Ley 70, Colombia incorporó a su ordenamiento jurídico la Convención contra la Tortura y los Tratos Inhumanos o Degradantes. El órgano de las Naciones Unidas encargado de hacerle seguimiento al cumplimiento de este tratado es la Comisión contra la Tortura. Y la Comisión contra la Tortura ha señalado que este tipo de arma es un arma prohibida porque tortura. Es decir, pero además porque es un arma letal. No es cierto que no sea un arma no letal. Las armas en el mundo se dividen entre letales y no letales, pero obviamente dentro de las letales hay matices. No es lo mismo una bomba que una pistola.
Y el Taser hace parte de las armas letales conocidas como de letalidad reducida. ¿Qué tal el nombrecito? De letalidad reducida quiere decir que su letalidad depende de a quién se le aplique y cuánto tiempo dure la descarga. Es decir, no es lo mismo aplicarle un Taser 50.000 voltios a una persona de mi edad que a una persona de 70 años y ojalá con un marcapasos. Pero además también se ha demostrado, y Amnistía Internacional lo ha denunciado y lo ha documentado en múltiples casos, que la descarga, como se orienta a la policía que se aplique, debe durar solamente 2 segundos. Entre 5 y 10 segundos la persona incluso pierde el control de sus esfínteres y de 10 segundos en adelante la persona puede perder la vida, que fue lo que sucedió con Israel, el joven barranquillero que murió en Miami. Eso también depende de la distancia, ¿no? Depende de la distancia, pero sobre todo del tiempo de la descarga y de la edad de la persona y de sus condiciones físicas. Luego sí es un arma letal, pero el segundo debate que también es bueno que el país dé... Entonces, el primer debate, un no rotundo desde su posición. Sí, por supuesto. Y además en términos jurídicos, ello constituye la sola implementación de este tipo de armas, así todavía no hayan sucedido casos para lamentar, constituye una violación a los compromisos de Colombia en materia de derecho internacional de los derechos humanos. Y en segundo lugar, el segundo debate que se abre con esto es el trato que se le va a dar a la protesta social en Colombia. Porque lo que hemos venido denunciando desde el movimiento estudiantil es que esto ya se venía fraguando desde hace tiempo. En el año 2011, cuando la Mesa Amplia Nacional Estudiantil convocó el paro nacional universitario, Francisco Santos propuso que se incorporaran los Taser para los estudiantes, que además fueron protestas pacíficas. Recuerde usted la abrazatón de los estudiantes abrazando a la policía, la desnudatón, la besatón, bueno, en fin. Bueno, no todas, ¿no? Hay la del Transmilenio, la del transporte. Fueron protestas pacíficas. Luego, lo que ello también denota, y es bueno que el país dé el debate, es qué tipo de trato va a dársele a la protesta social en Colombia, porque pareciera que en eso Santos y Uribe de nuevo coinciden como en tantas cosas más. Son idénticos en eso también. Vamos a escuchar al señor Israel Hernández, que el señor Fernández y yo también al inicio hicimos caso a este tema. Por supuesto que nos da una puntada para empezar también a debatir el tema que hoy se pone sobre la mesa en Colombia. Señor Hernández, mil gracias por acompañarnos desde Miami. Le agradezco su tiempo, por supuesto. Como este programa no solo para Colombia, sino para América Latina, me gustaría brevemente, yo sé que no debe ser un momento complejo recordar todo eso, pero que nos cuente qué fue lo que sucedió con su hijo. Gracias. Muy buenas tardes, gracias por tenerme en cuenta y compartir este episodio tan nefasto en nuestra vida y tan trascendental que nos dio un giro de 360 grados. Primero, mi hijo estaba cometiendo un delito que se llama un delito menor aquí por las leyes de la Florida, y este delito es como tirar una basura al piso. Mi hijo, le corrijo, mi hijo, él estaba sometido no por uno, no por dos, más de 7 agentes de la policía, el cual pues le hicieron el maltrato que acostumbran aquí en esa zona, en esta zona de la playa, el respectivo pie en la espalda, pisotones y maltratos. Posteriormente pues le aplican el taser y además de eso se ríen y se dan golpes de fay. Cuando a este joven le disparan el taser, él no lo resistió, era un joven de muy liviano peso, o sea, estamos hablando de 52 kilos de peso, con 1,82 m. ¿Con qué propósito el agente hizo esa descarga? Yo pienso que fue con el propósito de matarlo, o eso es lo que corrobora el informe forénsico en este momento que yo tengo. ¿Qué dice el informe forénsico? Su hijo preliminar, porque no tengo el informe completo, pero lo que preliminarmente dice es que él fue víctima de un paro cardíaco producido por el taser. ¿Su hijo? Así está muy claro y muy... ¿Su hijo, señor Hernández, tenía alguna afección cardíaca? Absolutamente, era un joven de una condición física envidiable. Él patinaba, se iba a South Beach 2 y 3 veces al día,
una condición física y, ¿cómo le digo? Era un joven con su plena juventud y realmente me imagino que en la valoración científica que le hicieron cuando le hicieron la autopsia, determinaron que lo único que le pudo haber causado la muerte a mi hijo fue ese aparato que anteriormente no era letal. Después del caso de mi hijo, le dicen que es un poco letal, un less lethal. Sí. Le están sugiriendo a la policía de Miami Beach que tiene que poner en sus papeles eso. Entonces, señor Hernández, y brevemente porque quiero darle la palabra al coronel Carlos Alberto Ardila, que ya lo había anunciado al inicio, usted, por supuesto, con ese antecedente nefasto que tiene con la muerte de su hijo, ¿no estaría de acuerdo en que la policía, válgase la aclaración, que dicen que con el argumento que de todas formas causa menos daño que un arma de fuego, la policía en Colombia o cualquier otro país de América Latina empieza a utilizar un armamento como este? Hombre, este es un aparato que produce una tortura enorme. Además, es letal porque yo lo certifico, porque mi hijo fue muerto por esta pistola. Y entonces, imagínese la responsabilidad que le vamos a dar a un policía en Colombia, que decida la vida de una persona, porque él en su dedito puede durar más tiempo pegado o puede usarlo en un momento de ira, de situación que él de pronto se salga de sus cabales. Y yo pienso que si ya pasó el caso de mi hijo y que está claramente establecido que este aparato es letal, entonces vamos a ser claros con el país y digámosles, vamos a usar este aparato electrónico letal y que produce tortura, hacer las advertencias a todo el país, a todos los galenos, a todos los defensores del pueblo, a todas las autoridades, y que seamos claros con el país. No podemos engañarlo. Coronel Carlos Alberto Ardila, mil gracias por acompañarnos. Voy directo al punto, su opinión sobre el tema que causa debate en Colombia y el argumento que yo decía un poco es que de todas formas el taser causa menos daño que un arma de fuego. Bienvenido. Andrea, buenas noches para usted y sus televidentes en Estados Unidos, el Caribe y Latinoamérica. El tema de las armas no letales y con su nuevo concepto, armas menos letales, indican que le dan la posibilidad a las autoridades de ejercer el control del Estado con un instrumento que no causaría la muerte a una persona. Aunque en algunos casos han ocurrido accidentes lamentables para las familias y para las víctimas, considero yo que es una forma de ejercer control sin entrar a perjudicar de una manera permanente y letal a las personas. ¿Habría una forma en que pudiéramos decir que hay forma de usarlo correctamente? Coronel, enseguida le doy la palabra al señor Fernández que quiere anotar algo más. Es decir, podemos usar que en unos casos fue mal usado y ocasionó la muerte a alguien. ¿Hay forma de usarla correctamente? Estas armas están diseñadas para ser usadas correctamente. Desgraciadamente hay algunas condiciones físicas de las personas que podrían causar daños permanentes, pero las armas están diseñadas para que no causen un daño letal. Como les dije al inicio, son armas menos letales y es un concepto nuevo de la utilización de la fuerza, no solamente en policías, sino en fuerzas militares de todo el mundo, y el caso que estamos hablando en este momento en Colombia solamente es una pequeña categoría de estas armas. Podemos encontrar armas químicas, armas que usan barreras como redes, también armas que utilizan la luz y armas que utilizan microondas para causar efectos que logren controlar personas que tienen que ser colocadas en un estado de control por parte de las autoridades. Señor Fernández.
Yo quiero insistir en un asunto y es que, en primer lugar, son letales. ¿Listo? Digamos que ya hay un consenso sobre el asunto y es sí son letales. Es decir, no son en ningún caso, bajo ninguna consideración, una medida persuasiva. En segundo lugar, no son algunos casos, son más de 500 casos documentados por parte de Amnistía Internacional de homicidios que no son accidentes sino incidentes, porque se sabe que el arma es letal, luego si se usa puede matar. Es decir, si yo te pego la descarga a ti, te puedo matar. Pero en tercer lugar, la implementación del arma en sí mismo ya constituye una violación a los compromisos internacionales de Colombia en materia de derechos humanos. Pero queriendo ser abogado del diablo y tengo que irme a una pausa, quizás los dejo a todos con eso. El señor Fernández, regreso con usted después de la pausa. Sí, es verdad, Amnistía Internacional en su informe del 2013, del 2001 al 2012 se presentaron 450 casos de muertes de quienes sufrieron estas descargas. ¿Cuáles son las cifras de muertos por un arma de fuego en ese mismo tiempo? Un hecho cierto no niega el otro cierto. Okay. Es decir, esta es un arma letal y mata. Eso es lo que queda claro también. 450 muertos, eso es lo que queda claro. Pero es un arma letal. ¿Cambiarla por? No, ¿reduciría las muertes, como dicen? Cambiarla por la persuasión. Es que la fuerza debe ser en todos los casos el último argumento y el último recurso al que se debe apelar, no el primero. Es decir, es que acá se está usando como si fuera una medida persuasiva que a uno le peguen un corrientazo que lo puede matar y se pinta como si fuera algo bueno. No es benévolo en ningún caso, pero además constituye, insisto, una violación a los compromisos de Colombia en materia de derecho internacional. Voy a una pausa y me quedo con eso para preguntarle luego al coronel sobre esos compromisos. Revisamos opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter, están ahí en sus pantallas. Les hemos preguntado por esta polémica en Colombia por el uso de pistolas eléctricas por parte de la policía. Héctor dice, está bien que la policía de Colombia utilice el taser y ojalá lo legalicen para el uso civil. Ojo. Dixon Eduardo nos comenta, pero nunca vi a los bulliciosos que hoy dicen que no a las pistolas diciendo algo cuando lanzaron ácido contra el ESMAD. El ESMAD es el Escuadrón Móvil Antidisturbios en Colombia. Carlos David Franco dice, el uso de pistolas eléctricas con debida educación y preparación a las fuerzas puede resultar efectivo.